ministra de Trabajo, Clara López. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, ministra. ¿Aló? Buenos días, señora ministra. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bien, ministra, yo quisiera, antes de las preguntas que usted ya sabe corresponden a esta entrevista, preguntarle sobre un tema en que en esta época la gente o se confunde o trata de hacerse la viva con las primas y la Navidad de los trabajadores. ¿Cómo funciona la prima de Navidad de la empleada del servicio, de ese trabajador que no está todo el tiempo, sino que está por unos días? ¿Cómo funciona la prima cuando hay un subcontrato del trabajador? Yo quisiera que usted le fuera lo más claro posible a la gente para que ese trabajador, el que recibe menos recursos en Colombia, pues tenga su prima como le corresponde. Bueno, es un tema de la principal importancia, porque esta Navidad, por primera vez, la prima de servicios, la prima de Navidad, que corresponde al segundo semestre de este año, es universal. Se le paga a todas y todos los trabajadores que están bajo el régimen de contrato laboral. Y contrato laboral no es solo el contrato escrito, es el llamado contrato realidad de la empleada del servicio doméstico que no tiene firmado un papel con su empleadora, pero que trabaja uno o varios días a la semana bajo subordinación a cambio de una remuneración. Hoy todos los trabajadores de Colombia tienen derecho a la prima de Navidad, incluidos los trabajadores y trabajadoras domésticas, conductores de familia, jardineros, agregados de finca y desde luego las empleadas del servicio doméstico. Esa prima corresponde a 15 días de salario por semestre trabajado. Muchas personas que trabajan solo por días se les debe cancelar proporcionalmente y incluye el salario propiamente dicho y lo correspondiente al subsidio de transporte cuando el trabajador es acreedor al mismo. Hoy se vence el plazo, así es que a partir del día de mañana ya estaría en incumplimiento que no haya cancelado la prima de Navidad. Ministra, tratemos de hacer un poco de pedagogía porque hay gente que tal vez está en sus casas escuchándola y no sabe cómo se hace, porque normalmente las trabajadoras domésticas no tienen contratos de 8 horas, pasa mucho que van un día a la semana, por ejemplo, o van 2 días, 4 horas. ¿Cómo tiene que calcular el empleador esa prima de Navidad que le tiene que entregar a las empleadas domésticas? Mire, por cada día que la empleada doméstica trabaje, se le debe cancelar un salario diario. Ese salario diario se multiplica por 30. Entonces usted ya tiene lo que sería el trabajo mensualizado para que pueda hacer la siguiente fórmula matemática. Toma usted el salario mensualizado, no es que se gane eso en el mes, sino si trabajara todos los días se ganaría eso, el salario diario multiplicado por 30, y procede a multiplicar esa suma por el número de días que efectivamente trabajó en el semestre. Lo que resulte de esa operación matemática lo divide por 360, y esa es la prima de servicios que debe cancelar esta Navidad. Ministra, es demasiado fácil si se la planteo así. ¿Es que un trabajador merece una prima de al menos la mitad de su sueldo? Al menos lo que se gana en 15 días. Exacto. O sea, si un trabajador... si trabaja 3 días por semana, entonces lo que se gana con 6 días de trabajo es lo que trabaja en 15 días. Esa es la regla de 3. Pero como me preguntó la fórmula matemática claro, técnica, se la di completa. Claro, pero usted sabe la cómo... facilidad para el ama de casa sí. Mire, yo, esta persona que trabaja conmigo, durante 15 días le cancelo tanto, eso es lo que le tengo que pagar de prima de Navidad. Es decir, una empleada del servicio se gana 10 pesos con o sin contrato, lo lógico es que tenga una prima de 10 pesos al final de año. Exactamente. Listo. Pero debe ganarse mínimo el salario mínimo. Claro. No, 10 pesos es una figura. Si usted tiene una empleada del servicio a la que le paga el salario mínimo, a final de año regálele un sueldo más. Eso es todo. Exacto. Perfecto. A final de año, medio sueldo. Medio sueldo.
porque el otro medio sueldo se lo va a tener que pagar el próximo mes de julio. Ah, correcto. Es un sueldo dividido en dos, a mitad de año y al final del año. Y si se ha portado bien y si a usted le fue bien, pues dele un poco más y esa sonrisa se va a multiplicar. Sí. Y yo le quiero decir que mucha gente viene haciendo ese pago de manera voluntaria. Claro. Y ahora la ley lo ha incorporado como un derecho laboral. Claro, y eso después a la gente se le devuelve, ministra. Es la sonrisa de una persona que con un mínimo desde ahí tiene que mandarle a una cantidad de gente, a un pueblo, ayudarle a un sobrino, pues de verdad, lo mínimo que se merece es ese salario al que usted hace referencia. E invitamos a la gente que lo haga así. Pero muchas personas, hay empleadas que no tienen conocimiento de esto, pero que nos están escuchando, deben tener en cuenta que tienen ese derecho. Y lo importante es que no haya que reclamarlo, sino que voluntariamente el patrón pues entienda que lo debe hacer y la sonrisa será aún más grande en esta Navidad. Cambiamos de tema. Silvia. Sí, Julio, antes de hacerle la primera pregunta a la ministra sobre la situación de los trabajadores portuarios, quiero contextualizarlo sobre un tema que hemos venido trabajando aquí en la W. El viernes de la semana pasada, el presidente del Sindicato de Trabajadores Portuarios, John Jairo Castro, nos dijo que las condiciones de los trabajadores portuarios en Buenaventura eran críticas, que había poca estabilidad laboral, explotación de la mano de obra y falta de prestaciones sociales dentro de esa sociedad portuaria. Sobre todo el tema de tercerización laboral. Ayer tuvimos al presidente de esa sociedad portuaria, el señor Víctor Julio González, y nos dijo que eso no era así, que era mentira básicamente, y que la sociedad portuaria le garantizaba a sus más de 1.200 empleados unas condiciones laborales óptimas. Y por eso, ministra, sí quería preguntarle cuál es el trabajo que ustedes han venido haciendo en este tema de trabajadores portuarios de Buenaventura, porque tengo entendido que incluso los han sancionado. Sí, mire, voy a ir por partes. Permíteme terminar el tema anterior. Todo empleador y todo trabajador puede dirigirse al Ministerio del Trabajo a través de la línea celular 120 para pedir toda la información sobre sus derechos, cómo liquidar la prima, cuándo se le debe pagar. Lo propio los portuarios para efectos de sus derechos. Todo trabajador de Colombia tiene acceso a esa línea para información y todo empleado también para lo propio. El caso de Buenaventura es el siguiente. Ambas personas han dicho la verdad. ¿Por qué? Porque seguramente en la sociedad portuaria hay una parte de la nómina que es totalmente formal, los 1.200 trabajadores que reciben su contrato de trabajo formal con todas las prestaciones sociales y de ley. A eso no se refiere el presidente del sindicato, sino a los cientos de trabajadores que están contratados de manera informal a través de entidades distintas a la entidad portuaria, pero que cumplen los mismos servicios de carga y descarga. Es un trabajo muy, muy duro. Y allí hay una flagrante incumplimiento de la ley laboral en materia de afiliación a seguridad social, en materia de trabajo formal. Nosotros hemos sancionado en el pasado con multas de 1.600 millones de pesos a la sociedad portuaria por tercerización ilegal, y precisamente ya se han abierto nuevos procesos, por lo que hemos llamado a las partes a una mesa de trabajo que se instala el próximo 28 de diciembre en la Dirección Territorial del Valle del Cauca en Cali, porque queremos hacer un nuevo esfuerzo de formalización laboral de todos esos cientos, y yo creo que son miles de trabajadores que en el puerto de Buenaventura están trabajando a destajo y no están siendo tratados por el cumplimiento de todas las normas laborales como lo ordena el Código del Trabajo, la ley y la Constitución de Colombia. Sí, ministro, usted nos acaba de decir que definitivamente sí hay casos de contratación ilegal dentro de la sociedad Puerto de Buenaventura. Ayer nos decían que era necesario aclarar que el terminal marítimo administrado por esa sociedad ingresan personas operadoras logísticas que acompañan el proceso y que esas empresas, que serían las tercerizadoras para los sindicatos, no son responsabilidad de la sociedad portuaria de Buenaventura. O sea que, ¿esto es mentira? ¿Sí son responsabilidad de la sociedad portuaria de Buenaventura? Pues es que la sociedad portuaria
es la que establece quién ingresa y en qué condiciones, cómo, cuándo y cómo. Entonces nosotros sí pensamos que la sociedad portuaria tiene una responsabilidad frente a todos los que laboran en el puerto, porque no puede ser que antes todo el mundo estaba bajo un contrato formal y ahora nos hagamos de la vista gorda con una sobreexplotación laboral que se está prestando por parte de esas empresas logísticas. Eso es lo que vamos a empezar a concretar el día 28, como lo hemos tratado de concretar en muchas reuniones anteriores. Nosotros llevamos un trabajo largo, por lo menos desde que yo estoy en el ministerio, con apoyo de asesoría jurídica de la OIT, y pensamos que nadie puede hacerse de la vista gorda del incumplimiento de las normas laborales en el cargue y descargue de buques en el puerto de Buenaventura. Ministra, finalmente sobre este tema sí quería preguntarle, como usted bien lo dice, este tema de la explotación laboral en el puerto de Buenaventura es un tema de años atrás. ¿Qué ha pasado durante tantos años que ningún gobierno ha podido poner en cintura a quienes son los encargados de la sociedad portuaria de Buenaventura con respecto a la tercerización laboral? Mire, aquí hay toda suerte de intereses económicos. Aquí hay también toda suerte de interpretaciones legales. Fíjese que con lo que le ha dicho a usted la gerencia de la sociedad portuaria y el Ministerio del Trabajo, hay incluso diferencias de qué ordena la ley en materia de responsabilidad directa e indirecta. Entonces, mucha zona gris. Pero a la postre yo le quiero decir que nosotros tenemos quejas en el Ministerio de Trabajo de trabajadores que han trabajado 20, 25 años en un trabajo duro. Quiero decirle que cargan pesos que no son autorizados en la Unión Europea. Es un trabajo muy, muy duro. Y cuando vienen a pensionarse, resulta que solo les han cotizado un par de días al mes, entonces no tienen derecho a la pensión. Hay evasión, hay elusión, hay malas prácticas y eso ha eludido a los gobiernos anteriores. Espero que no me eluda a mí en mi esfuerzo de formalización, porque es un derecho constitucional que asiste a los trabajadores portuarios de Buenaventura. Sí, ministra. Finalmente, usted hoy está instalando una mesa en la que va a presentar las acciones que va a implementar el Ministerio de Trabajo en estas zonas veredales durante el posconflicto. ¿Cuál es la labor del Ministerio en estas zonas veredales, ministra? Bueno, lo que estamos instalando hoy es el Consejo de Reincorporación, compuesto por 2 integrantes de las FARC y 2 integrantes del Gobierno Nacional. En este último caso, el doctor Joshua Mitrotti, director de la Agencia de Reinserción, y por parte de la FARC está el señor Alape, Pastor Alape, y otra persona que todavía no ha llegado. Hemos instalado hoy ese consejo para elaborar ya todo un plan de acción de reincorporación a la vida civil, del tránsito hacia la legalidad, de los guerrilleros que hoy se están acercando a las zonas veredales, donde se va a dar en el curso de los próximos 6 meses la dejación definitiva de armas y el tránsito hacia la vida civil, económica, social, política del país. Entonces hoy hemos instalado ese importante consejo que está en sus prolegómenos dándose su organización interna y estableciendo la interpretación concreta de lo que se ha suscrito en los acuerdos de La Habana para puntualmente cumplir de buena fe ambas partes esa importantísima misión que es fundamental para el éxito y la consolidación de los acuerdos de paz de La Habana. Ministra, el tema del salario mínimo, ¿parece que va por decreto nuevamente? Bueno, el próximo jueves tenemos una nueva reunión, esperamos avanzar. Usted lo ha dicho, no es una tarea fácil buscar puntos de encuentro, puntos de acuerdo, pero hay una muy buena relación establecida en la mesa y esperamos que antes de fin de año podamos, ojalá,
ponernos de acuerdo todos, sino, como usted dice, será adoptado nuevamente por decreto. Señora ministra, muchas gracias por atendernos, y si no volvemos a hablar, una feliz Navidad, y estaremos atentos a sus otros anuncios, que ya deben ser pronto, ¿no? Eso espero. Un saludo muy especial a todos los oyentes de la WU y a esa extraordinaria mesa de trabajo. Muy feliz Navidad. Y a pagar la prima de Navidad. Sobre el puerto, Silvia, entonces, ¿qué quedamos después de esa carta que recibió usted tan dura de los señores del puerto? Pues que según el Ministerio de Trabajo, todo lo que denunció el presidente del sindicato el pasado viernes no era mentira, que sí es cierto que hay tercerización laboral, contratación ilegal y que en muchísimos casos ni se les cotiza pensión a los trabajadores que están trabajando más de 36 horas por salarios menos del mínimo. Muy bien. Ya regresamos, esta es la W.